Chetumal. Está con nosotros Carlos Gruz, recientemente expulsado de las filas de Perú Posible. Congresista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién traicionó a quién? ¿Usted, Alejandro Toledo o viceversa? Bueno, yo creo que el país es testigo de la forma leal con la que he trabajado con Alejandro Toledo. Si él hoy día no tiene ninguna acusación constitucional que afrontar, fue porque durante los últimos 5 años, de manera solitaria, yo lo defendí, de eso son testigos los congresistas que estuvieron en el Congreso anterior, lo defendí durante los 5 años y ninguna de esas acusaciones pasó. He sido su ministro de Estado durante 4 años y creo que no lo hice mal, salí como ministro de mayor aprobación. Me arriesgué con él en la marcha de los 4 suyos, así que en todo campo en el cual uno tiene que demostrar la amistad y la lealtad, yo lo demostré. Y lo último que yo me iba a esperar es que después de haberme encontrado con él el 28 de julio en el Parlamento, lo saludé, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy amablemente. El día 29 me clava el puñal en una sesión de la cual yo no sabía nada y me expulsan. Esa sesión fue hecha a sus espaldas. A mis espaldas totales. Además, yo no sabía que había un proceso disciplinario contra mí. No me han permitido dar mis descargos. Esto es absolutamente antirreglamentario. Yo voy a poner una demanda, no porque quiera regresar, si tú sabes que en una casa no te quieren, te vas, sino para que a ningún otro dirigente de base le pueda pasar lo que me ha pasado a mí. Que porque al rey de la panaca no le gusta la cara de uno, manda una carta y lo expulsa. Así no es. En una organización hay una reglamentación. Entonces no me han permitido dar mis descargos, no se han atrevido a mirarme a la cara y confrontar para ver quién tiene la razón. Y ya ayer que regresé a Lima, he visto debajo de la puerta de mi casa, me ha dejado ya la resolución de expulsión. ¿Y sabes lo que ponen abajo después en una segunda carta? Que tengo 15 días para dar mi descargo. Por lo menos no se les ha quitado el humor, porque realmente eso descargar no que sí está expulsado. Así es, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pero no es solamente, usted de alguna manera se está presentando como un escudero de Alejandro Toledo, pero no es solamente el jefe de la panaca aquí quien ha participado de esta expulsión. Son muchos de los consejeros, de las voces que escucha Alejandro Toledo, como por ejemplo el señor Reategui, el señor Borea, quien dio el anuncio fue el señor Ferrero, y parece que es muy importante también la voz de Elian Karp, ¿no? Que a usted, según se ha podido ver, no lo quiere nada. Mira, lo que pasa es que en la campaña electoral, cuando hicimos unos focus group para ver cuáles son los aspectos positivos y negativos del candidato, en los aspectos negativos, el primero que saltaba, pero lejos, era su esposa. ¿No? O sea, uno de los mayores pasivos o el mayor pasivo de Alejandro Toledo como candidato era su esposa. Así es. Entonces, ¿tú qué haces como jefe de campaña? Bueno, hay que un poco esconder a la esposa. Los negativos hay que tratar de que no sean tan visibles. Y ella hacía actividades, quería dar sus conferencias y llamaba al jefe de prensa de la campaña, Juan Segarra, y le decía para que le dé cobertura de prensa. Juan me llamaba, oye, ¿qué hago? Si lo que queremos es esconderlo, me decía que no mandes prensa, yo asumo la responsabilidad. Ella quería más protagonismo. Ella quería más protagonismo como... No era consciente de que ella era un pasivo. No, ella no era consciente. El candidato sí, porque Alejandro Toledo sí sabía de estos análisis, de estos focus group. Probablemente él no le dijo nada a ella para no herir su autoestima seguramente. Entonces, cuando acaba la campaña, ella estaba muy resentida conmigo. ¿Qué voy a hacer? El trabajo del jefe de campaña es ese, minimizar los pasivos y levantar los activos. ¿Y por qué estaba tan resentido Javier Reategui con usted? Mira, lo que pasa es que ya en los dirigentes el tema es otra cosa. Cuestión de trabajo, básicamente. Es muy concreto, ¿no? Yo estoy atentando contra sus intereses personales. Desde el momento en que yo tengo la posición del partido de que ningún dirigente sea ministro de Estado, entonces, oye, estoy chocando contra la billetera de los dirigentes del partido que hace años que no tienen un ingreso porque no saben otra cosa que ser funcionarios públicos. ¿Pero no fue un error ventilar todo esto públicamente? Lo que pasa es que en privado no hacían caso. Y no solo no hacían caso, sino no convocaban a reuniones para poder, en privado, poder conversar estas cosas. Yo renuncié después de la campaña a cualquier cargo dirigencial, asumiendo mi responsabilidad.
porque en efecto el jefe de campaña alguna responsabilidad tiene que tener en una derrota. Por supuesto te imaginarás que no soy el único. Ahí la jefatura de campaña, el comando de campaña estuvo integrado por Javier Reate, por Juan Cheput, por Alberto Borea, por Guillermo González Arica, es decir, por todos los dirigentes, pero el único que asumió su responsabilidad fui yo. El resto se escondió ahí atrás del escritorio. Entonces, ellos me ven a mí como la persona que atenta contra sus intereses personales. Y cuando se arme el gabinete y ninguno de los ministros, la culpa la tiene Bruce, que nos ha quitado el cargo ministerial. ¿Y la tiene o no? No, yo no he intervenido absolutamente para nada. Pero no deja de ser raro que las personas de Perú Posible, salvo el señor Mora, que están en el gabinete, sean tan cercanas a usted. Es una gran paradoja que Rudecindo Vega y René Cornejo estén en el gabinete y usted esté expulsado de Perú Posible. Y yo soy justamente que todo este tiempo planteé que no ingrese dirigentes del partido al gabinete. Yo no sé cómo ha sido la proceso de toma de decisiones, no sé quién propuso los nombres a quién ni en qué reuniones, yo no he participado absolutamente en eso, y si creen que yo tengo la capacidad de poder colocar, siendo miembro de oposición, de poder colocar ministros en el gobierno del presidente Humala, bueno, pásenme un email y mándenme sus currículos, porque entonces debo ser un hombre muy útil, muy poderoso. Ahora, sí es cierto que algunas de las declaraciones que usted dio fueron francamente incendiarias. A usted, al señor Reate, en una entrevista, poco menos que lo llamó tonto. Bueno, lo que pasa es que Javier Reate, y ustedes lo han visto en el reportaje, pues dice una mentira. Dice que yo, como ya hablé con Toledo y como coloqué a mis amigos de ministros, entonces ya no estoy en la oposición, ya cambié mi posición y ahora sí estoy tranquilito como un corderito atrás de ellos. Y eso es una mentira. Yo no hablé con Toledo, lamentablemente hace 2 meses que no tengo una conversación privada con Toledo. Así que Javier Reate estaba mintiendo y me estaba atacando públicamente. Entonces yo tenía que defenderme, ¿no? Ahora, viendo, por ejemplo, el discurso presidencial y los primeros gestos, por ejemplo, del gabinete de Ollanta Humala, si pudiese volver al pasado, ¿habría mantenido la posición política, digamos, de establecer un no pacto con Gana Perú, una distancia de Alejandro Toledo con Ollanta Humala y una apuesta más bien por el voto en blanco o por un voto hacia el fujimorismo? Mire, la decisión de apoyar a Humala en la elección, yo no la discuto. Yo hubiera preferido mantenerse al margen de los 2 candidatos, pero si se deciden ir por Humala, entiendo la decisión, porque efectivamente hemos luchado contra el fujimorismo. Efectivamente, usted mismo ha referido a la marcha de los 4 suyos, Así se ha referido a los años 2000, ¿no? Entonces, entiendo la decisión, eso yo no lo combato, digamos, con tanta vehemencia. Pero una vez acabada la elección, lo que yo sí combato es el de subirse al carro del oficialismo. Yo creo que el presidente Humala tiene la posibilidad de hacer un muy buen gobierno, pero también creo que las posibilidades de que haga un buen gobierno se incrementan si tiene una oposición coherente, constructiva, democrática, que le señale hasta dónde puede ir y hasta dónde no puede ir. Yo tengo cierto temor de que si el presidente Humala cree que tiene el poder de hacer todo lo que puede, él cree y piensa hacer, puede empezar a hacer cosas inconvenientes para el país. Ahora, desde el interior de la alianza, podría responderle el señor Toledo, es mucho más fácil, digamos, morigerar esas intenciones de parte de Ollanta Humala. Bueno, eso es más bien más difícil. Una vez que uno está adentro, uno se convierte parte de ese aparato y además uno pierde objetividad. Y además tienes que perder objetividad, tú ya eres parte de ya pasaste la línea, te has ido a un lado. Yo quería preguntarle algo que me parece fundamental, ya que estamos hablando, digamos, de las posiciones personales. ¿Usted siente que en estos años, desde que conoció a Alejandro Toledo, el poder lo ha cambiado? ¿Su exposición pública, sus funciones como presidente, como figura política, lo han cambiado? Todo ser humano cambia, ¿no? Algunos cambian para bien, otros cambian para mal. En su caso, sí se ve el paso de los años. Vemos en la campaña, por lo menos como candidato, ya no era el candidato que fue en las campañas anteriores, había perdido poco vitalidad. Bueno, los años pasan también, ¿no? Eso es muy humano, ya es un hombre de 65 años, creo, así que eso va empezando. Pero veo que ya últimamente su capacidad de buscar consensos y de armar equipos multidisciplinarios para buscar distintos puntos de vista y buscar un punto de vista en común ha bajado completamente. Y me duele decirlo, pero su calidad humana, su calidad como persona, de la forma como trata de un amigo al otro, eso para mí me ha decepcionado y dolido bastante.
No puedo dejar de preguntarle, ya nos ha vencido el tiempo, por su actual condición de congresista. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Con quiénes se va a aliar? ¿Con quiénes está conversando? Bueno, no lo sé. La bancada de la G21, la Alianza Parlamentaria, emitió un comunicado pidiéndome que me quede en la bancada. Y es un gesto que yo agradezco, pero que muy probablemente no acepte quedarme en la bancada. Todavía no sé qué voy a hacer. Hay varias opciones. No tengo apuro, vamos a analizarlo con calma y ver en qué sitio estaremos, pero siempre, por lo menos en lo que este gobierno se refiere, en una oposición constructiva. ¿Pero qué preferiría usted, aliarse con Alianza por el Gran Cambio o con los independientes del Congreso? Vamos a evaluarlo, no lo sé, todavía no lo sé, es una evaluación. Porque el fujimorismo ya lo descartó, ¿no? Sí, el fujimorismo no, a pesar de que veo que el fujimorismo está teniendo una evolución positiva, en el sentido de reconocer un poco errores que tuvieron. Bueno, el día del discurso presidencial no tanto. Ahí fue, pero yo sí vi la cara de muchos fujimoristas, una cara de incomodidad con respecto a lo que está haciendo Marta Chávez, ¿no? Pero no, yo organicé la marcha de los 4 suyos, así que no creo que sería muy natural. Bien, muchas gracias por su presencia Gracias aquí a ti, en Raúl. Puerto Poder. Ha sido Carlos Brus, recientemente expulsado de Perú Posible y que está evaluando su futuro inminente. Hacemos una pausa.